Bueno, entonces el taller del día de hoy es el tercer y último de nuestros breves talleres de la Salle Humanística. El taller de hoy se va a concentrar en la solicitud de recursos educativos digitales. ¿Por qué vamos a realizar este ejercicio o abordamos esta temática? En nuestro primer taller hablamos acerca de cómo establecer el plan de formación, que es como el macro del diseño de un curso e-learning. Nuestro segundo taller se concentró en el diseño de las actividades, o sea que cuando ya nos involucremos a diseñar cada una de las unidades de estudio de nuestro curso, logremos realizar una descripción muy detallada de cuáles van a ser las actividades de aprendizaje, en qué consisten, qué metodologías podríamos integrar. Pero ahora lo que nos convoca es que seguramente nuestros estudiantes, para poder desarrollar esas actividades que nosotros les vamos a proponer, van a requerir algunos materiales de estudio. Esos materiales de estudio pueden tener diferentes tipos de formatos o lenguajes. Podemos estar pensando en materiales de estudio que van incluso un poco más allá de un material escrito y que pueden ser infográficos donde hay combinación de imágenes, videos, textos. También podríamos estar hablando de OVAs, donde hay pues un recurso un poco más robusto en el que hay una integración de contenidos, ejemplos, materiales complementarios, actividades de aprendizaje en un mismo recurso. Recursos de tipo audiovisual, recursos de solo audio, por ejemplo. O sea, hay una infinidad de tipologías de recursos que nosotros podemos aprovechar para que nuestros cursos pues estén muy robustos, se vean fortalecidos por dichos materiales. Pero pues hay que saber identificar cuál es el recurso que yo voy a necesitar y antes de ello, sobre todo, hacer el análisis de si ese material que yo necesito definitivamente no lo suple algo que ya existe. ¿Sí? Posiblemente si hacemos una búsqueda de materiales con licencia de uso, podemos identificar que hay videos que nos pueden funcionar, que ya están creados, o textos o artículos en bases de datos científicas que son fundamentales, que los podríamos utilizar y no hay necesidad de pronto de ponernos a escribir lo que de pronto ya existe. Entonces, ahí es importante hacer pues como la cantidad de análisis necesarios para identificar qué tipo de materiales van a necesitar nuestros estudiantes. Entonces, voy a compartir pantalla para compartirles el material de la sesión. Bueno, entonces vamos a notar que en nuestra sesión vamos a abordar solo dos aspectos claves. Uno es cómo solicitar recursos educativos digitales y dos, cómo buscarlos, cómo buscar algunos ya existentes. Esta fase de solicitud son aquellos recursos que ustedes dicen, este recurso necesito que me ayuden a diseñarlo. Por eso decimos solicitud, porque ustedes lo que harían técnicamente es solicitar el recurso a la Dirección de Educación y Learning, o sea, a nosotros con el ánimo de que nosotros les apoyemos en el diseño y producción de dicho recurso. Por eso es que no los queremos a ustedes enredar, digámoslo así, con componentes de diseño, de que ustedes se involucren con todas las herramientas y se pongan casi que en el papel del diseñador gráfico y elaboren los recursos. No, queremos es que ustedes se concentren en proporcionarnos el contenido que debe tener dicho recurso para que nosotros nos concentremos en ayudarles a diseñarlo. Entonces allí es donde vamos a ver que necesitamos que ese contenido que ustedes nos proporcionen tenga unos insumos, unas estrategias base fundamentales. Y en un segundo momento, pues la búsqueda de recursos educativos digitales. Vamos a ver allí algunas fuentes confiables que podríamos utilizar para hacer o para rastrear materiales que pueden que ya existan. Entonces, aquí está en nuestro primer punto de partida en este ejercicio, es que necesitamos identificar qué tipo de recurso educativo yo podría necesitar para mi curso. Y para esto es muy importante pues saber qué tipo de actividades formulé para mi unidad académica, ¿no? Si de pronto formulé un estudio de caso, puede que un recurso que yo necesite para ese estudio de caso es que yo a través de un video muy corto les presente a mis estudiantes el caso a debatir o el caso que vamos a trabajar. O que a través de un audio
de 2 minutos máximo, por ejemplo, les narrara determinada historia de X o Y actores que tienen determinado problema, situación y que necesitan resolverlo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las actividades que yo formule, voy a analizar qué tipo de recursos o materiales voy a necesitar para que mi estudiante logre el desarrollo de dichas actividades. ¿Listo? Entonces, este material que ustedes pueden ver aquí en pantalla es un hipervínculo. Cuando yo lo suba en nuestra plataforma en Connection, ustedes van a poder abrirlo y descargarlo, descargar este PDF. Esta pequeña, esto es una infografía muy pequeña que diseñé con el ánimo de presentarles qué tipo de recursos, o sea, como una primera aproximación a la tipología de recursos que ustedes nos podrían solicitar. Entonces, hay tipologías como las infografías, ¿sí? Que las infografías son básicamente recursos que presentan información clave, es muy, muy corta, muy precisa, pero que puede generar hipervínculos a fuentes externas para ampliar determinada información. No sé, por ejemplo, que quisiéramos a través de una sola imagen describir los pasos que se deben tener en cuenta para el cuidado de un laboratorio de química, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podríamos mostrar a través de una imagen que en un primer momento hay que lavar los utensilios, en un segundo momento hay que secarlos, en un tercer momento hay que, no sé, desinfectarlos, en fin. Bueno. Entonces, para cada uno de esos momentos seguramente hay unos procedimientos que el estudiante deberá seguir. Entonces, ustedes nos pueden decir, mira, en el primer punto, el estudiante deberá lavar de esta forma los objetos, no sé qué. En el segundo momento debería lavarlos de esta otra forma y en el tercer momento de esta otra. Nosotros con esa información, ese contenido que ustedes nos proporcionan, podemos elaborarle la infografía ya integrando imágenes, de pronto generando algún tipo de animación. Sí, o sea, hacemos ya toda una propuesta creativa del recurso, pero a partir de un contenido disciplinar académico que ustedes nos proporcionen. Entonces, aquí hay unos ejemplos muy, muy sencillos de algunas infografías, algunas herramientas para su uso, pero pues nos vamos a concentrar es en ver los ejemplos, que es en lo que necesitamos pues que ustedes se ubiquen con el ánimo de poder identificar si este es el recurso o no que pueden requerir. Listo. Sí, la idea es que nos aprovechen. Esa es como la apuesta de este ejercicio, que aprovechen a la dirección de e-learning para solicitar sus recursos. Lo que nos ha pasado pronto es que los profes llegan con una idea de recurso, pero no llegan con la claridad del contenido. Y la claridad del contenido la deben tener ustedes, que son los expertos en cada una de sus áreas, ¿sí? Ustedes nos pueden decir qué en materia de contenido es lo que tienen, lo que están proyectando para poderles apoyar en el diseño de cada uno de los recursos que posiblemente se produzcan. Hay otro tipo de recursos que son los audios. Entonces ustedes dirán, no, pero un audio, ¿eso cómo se utiliza? ¿Eso cómo para qué sirve? Los audios tienen muchísimas connotaciones y es un lenguaje, ¿sí? Que ayuda a que nuestro estudiante comprenda o identifique conceptos de otra forma, de otra manera. Los audios o los podcasts, como los llamamos normalmente, están enriquecidos no solamente por una narrativa, ¿sí? Por un guión oral, digamos, que se va construyendo a lo largo de lo que vamos escuchando, sino que además se puede enriquecer con sonidos, con ambientes sonoros que pueden enriquecer la experiencia del usuario que está allí escuchando ese audio. Por eso es que en un audio uno puede narrar muchos elementos. Recomendamos primero pues que no sean muy largos, y en segunda instancia que estén muy, muy claramente atados a las actividades de aprendizaje. Por eso el ejemplo que les daba al principio, que un audio que describa un caso que los estudiantes tendrán que analizar, por ejemplo, en un foro. ¿Sí? Entonces los estudiantes a través de este foro van a tener que analizar un caso, pero ¿cómo les presento el caso? Se los narro en un pequeño audio, ¿sí? Por ejemplo. Para un audio, lo que nosotros vamos a necesitar de ustedes es que nos digan, pues, qué se tiene que narrar en el audio, ¿sí? No es tanto como un guión completo, porque pues nosotros ayudamos también a guionizar, pero sí que nos digan, pues, cuál es el contenido que necesitamos allí narrar. Muchos profes tienen algunas ideas, dicen, no, yo quiero que el sol hable con la luna y le cuente una historia de determinada cosa. Bueno, si ya nos da personajes, nosotros con ese tipo de ideas ya podemos empezar a generar un guión muy claro de dicho audio.
Los audios también se pueden enriquecer con preguntas, ¿no? Que vaya el narrador allá haciendo una descripción de determinadas situaciones y llega un momento en el que le pregunte al escucha, bueno, ¿y usted qué se imagina que va a salir en este momento? ¿Sí? Tipos de situaciones de ese estilo que lleven a que quien está escuchando también se ponga ya en la situación de lo narrado. Entonces, digamos que los audios tienen toda esta riqueza implícita. Aquí en nuestro recurso vamos a ver tres ejemplos de audios documentales, narrativos, o otro tipo de audios que ustedes van a poder allí como tener de referencia para ya soñarse el recurso que nos puedan solicitar. Otro tipo de recursos son pues ya de orden de trabajo colaborativo. Estos son recursos que ustedes pueden integrar en sus actividades de aprendizaje, ya con el ánimo de que sus estudiantes desarrollen ejercicios colaborativos. Entonces aquí ustedes pueden ver en pantalla algunas herramientas que les recomendamos tener en cuenta cuando se trata de desarrollar actividades colaborativas. Historietas. Esto pues obviamente es un lenguaje un poco más animado, ¿no? El desarrollo de historietas o cómics, como también las llaman, pero puede que ustedes en algunas de sus actividades o de sus unidades consideren que una historieta transformaría la forma de comprender los conceptos de los estudiantes. Y nos pueden ustedes solicitar también una historieta. Allí que necesitamos, pues que nos digan qué historia quiere que narremos. Si se imaginan algunos personajes, algunos escenarios, algunas situaciones, y ya con eso nosotros los ayudamos a ilustrar la situación que quieren. Entonces, también allí hay unos pequeños ejemplos de historietas que se podrían diseñar. Juegos o actividades lúdicas. Entonces, también ustedes podrían considerar que en el marco de sus cursos, ¿sí? Pues de pronto tanta formalidad, a veces hay que desestructurarla un poco e integrar juegos, pues resultaría una estrategia importante. Entonces, aquí ustedes van a poder ver algunos tipos de juegos o actividades lúdicas que se podrían integrar. Aquí también pues hay unas herramientas si ustedes quieren de pronto en sus aulas, en sus ejercicios presenciales, integrar este tipo de diseños, también lo podrían hacer. En cuanto a juegos, hay muchas posibilidades. Nosotros lo que necesitamos es que ustedes nos digan en qué consiste el juego, ¿sí? Si va a haber alguna misión, algún reto secreto, alguna cosa por el estilo para ayudarles al diseño del mismo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Entonces, Ruth nos dice que sí, la idea es que incluyamos esas estrategias en los entregables y contaríamos con su apoyo para desarrollarlos. Exacto, Ruth. La idea es que en el diseño que ustedes están haciendo de sus cursos, hay una sección al final que dice OVA o recursos, recursos que van a solicitar. Allí ustedes nos van a decir cuál de estos recursos son los que van a necesitar y nos van a proporcionar el contenido de los mismos. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo pueden hacer esa solicitud y de qué elementos tener en cuenta para que la solicitud para nosotros resulte clara. Bueno, ustedes también pueden solicitar líneas de tiempo. Yo sé que algunos profes de pronto ya manejan alguna herramienta para el diseño de tiempo, pero puede que ustedes digan, no, es que yo necesito una línea de tiempo muy robusta, que integre muchos recursos. Sí, Ruth, vamos a verlos uno a uno. En la línea de tiempo, ustedes puede que nos digan. Listo. Puede que nos digan, yo sé hacer una línea de tiempo muy básica, de pronto poner fechas, años, toda la cosa, pero necesito que la línea sea muy robusta porque va a ser un material de estudio para mi grupo de estudiantes, porque de pronto esa línea se va a articular a una actividad en la que ellos tengan que hacer un análisis histórico de una situación específica que se está presentando en este momento, pero que es a causa de ciertas situaciones anteriores, ¿sí? Entonces ustedes necesitan que esa línea de tiempo no solo narre pues fechas y personajes, digámoslo así de manera más simple, sino que necesita que, por ejemplo, muestre videos muy cortos de noticieros de esa época, que de pronto están alojados en YouTube, que ustedes tienen acceso a los mismos, que muestre también recortes de periódicos, que muestre algunos análisis que ustedes puedan identificar en cada uno de esos momentos históricos que ustedes nos escriban o preguntas que ustedes digan, mire, aquí en este momento histórico preguntémosle al estudiante el qué opina de tal y tal cosa. ¿Sí? O sea, una línea de tiempo se puede enriquecer muchísimo, ¿sí? Va más allá de poner unos datos cronológicos
cronológicos, sino que en cada momento se puede generar diferentes niveles de interacción con los estudiantes. Entonces, por eso una línea de tiempo puede ser muy robusta, la podemos enriquecer al máximo. Aquí también un par de ejemplos muy sencillos que ustedes podrían tener de referencia. Sí, aquí en, aquí en el recurso que ustedes van a poder tener, vamos a ver un ejemplito. Aquí hay dos ejemplos. ¿Listo? Entonces, esta es una línea de tiempo con una navegación un poco diferente, ¿sí? Ustedes van a ver que esta línea va mostrando momentos históricos y va narrando situaciones que se pueden presentar. Aquí, además de pronto de lo que se puede ir mostrando, ¿sí? Digamos que ustedes podrían decirnos, no, necesito que aquí, por ejemplo, se agregue un video. Entonces, ustedes nos comparten el video, nos dicen que quiere que se muestre ese video de ese momento histórico específico y nosotros podemos ir narrándolo, ¿sí? Aquí podemos ver que se va avanzando en los momentos históricos narración o los elementos que se integren de la descripción, pues van a depender de la información que ustedes nos proporcionen, ¿no? La línea siempre es lineal, ¿no? Eso sí es algo importante tenerlo allí presente, necesitamos que sea completamente lineal, pues como los momentos que ustedes nos vayan contando, pero sí la información pues va a depender de los elementos que ustedes necesiten que se narren. Ay, perdón, sí, no les compartí mi pantalla. Aquí voy. Listo, aquí abrí, miren, el primer ejemplo que abrí es el que está aquí en nuestro ejercicio de líneas de tiempo. Tal vez ustedes no estaban viendo esta pantalla, no sé, creo que este es el recurso que abrí que deriva de la presentación PDF. ¿Sí lo estábamos viendo? Ah, ok. Listo, entonces este recurso ustedes lo van a poder abrir en el PDF, ¿listo? Cuando les comparta el PDF la presentación del día de hoy, ustedes dan clic aquí en el centro de ese recurso y se va a abrir la ventana que tienen aquí en Internet. Aquí yo les estaba mostrando cada una de las tipologías de recursos, las infografías, los audios, el trabajo colaborativo, las historietas, los juegos y pues ya íbamos aquí en las líneas de tiempo. Cada uno de esos tiene ejemplos y tiene, no los había abierto, solamente estaba mencionándolos. Cada uno tiene ejemplos y herramientas que se pueden utilizar. Este es el ejemplo que abrí de línea de tiempo, ¿sí? Aquí cuando abrimos la línea de tiempo, aquí nos va a aparecer los dos ejemplos. El primer ejemplo es el de la línea de tiempo del ciclismo en Colombia y aquí entonces les estaba mostrando cómo una línea de tiempo se podría presentar, que es una narración de hechos. Aquí abajo está pues digamos como la ubicación espacial de las situaciones que se van narrando. Ustedes nos pueden decir qué quiere que se narre en cada momento histórico o si quieren que se agregue algún recurso, por ejemplo, un video, una imagen o algún otro tipo de recurso que se necesite para ese momento. Entonces aquí ustedes van a poder ver que la narración, pues siempre como lo indica su nombre, es lineal, ¿no? Es una línea de tiempo. El tipo de información que esta línea proporcione, pues va a depender del contenido que ustedes consideren necesario allí. De otro ejemplo de línea de tiempo. Listo, entonces allí vamos a ver que este sí es aún más lineal, pero por cada uno de los momentos históricos que se presentaron en esa línea aparecen la información que se necesite presentar de cada uno de esos momentos históricos. Entonces, todo esto se va volviendo una especie de hipertexto, digámoslo así, donde toda la información que ustedes nos proporcionen la empezamos a asociar a los momentos que ustedes nos indiquen. ¿Listo? Bueno, además de las líneas de tiempo, también tenemos los videos, videos educativos.
En términos de videos, pues hay muchos tipos de videos, ¿no? Hay videos de orden comunicativo en los que de pronto solo queremos informar algo, videos narrativos en los que queremos contar algún tipo de historia, ¿sí? En la que haya de pronto algunos personajes, otros elementos. Video tutorial y video de instrucción, que es donde en un video tutorial damos el paso a paso de pronto de un software, del manejo de una herramienta. En un video de instrucción de pronto damos indicaciones muy claras sobre cómo preparar unas recetas, sobre cómo manipular ciertos elementos de forma aquí en vivo y en directo, cómo arar la tierra en determinada situación, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de videos y pues allí también ustedes podrían identificar cuál de estos sería el que necesitan para el desarrollo de las actividades que ustedes vienen formulando. Y finalmente los OVAs. Ustedes también tienen la libertad de solicitarnos objetos virtuales de aprendizaje. Digamos que la característica particular que tiene el objeto virtual de aprendizaje, pues es que es un recurso de mayor complejidad y por ende va a requerir mayor contenido. Aquí ustedes en el link que ven aquí, van a poder encontrar algunos ejemplos de OVAs muy sencillas, ¿sí? Que son un producto del Ministerio de Educación en convenio con el CIER de Cali, ¿sí? Entonces ustedes van a poder aquí identificar, ay, perdón, será, o es acá. Ah, no, perdón, sí es acá. No, bueno, hay un problema aquí de descarga. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de objetos virtuales de aprendizaje diseñados. Estos sí son para contextos de educación media. Entonces, podrían ver un muy buen objeto diseñado, qué implicaciones tiene. Entonces, vamos a anotar allí que estos objetos requieren una gran carga de contenido, ¿sí? De diseño de contenidos, ya sean de contenidos escritos, de videos, de pequeños cuentos, narraciones, o sea, los OVAs logran integrar todos los recursos que ustedes consideren necesarios, ¿sí? Nos brindan resúmenes y momentos de resumen, nos brindan tareas o actividades que el estudiante debe desarrollar y algo muy importante, nos proporcionan los créditos, ¿sí? Las fuentes de origen de la información que se vino registrando. Entonces, digamos que este tipo de recursos pues son bastante complejos, pero los recomendamos mucho porque logran sistematizar o condensar en un mismo recurso una gran cantidad de insumos que puede el estudiante desarrollar pues para lograr cierto objetivo de aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo se solicitan estos recursos, ¿sí? Porque ya digamos que con estos elementos, o sea, la recomendación para ustedes es que por favor se recorran este recurso que ven aquí en pantalla, que vean los ejemplos, que analicen de pronto en qué consiste cada tipo de recurso y se enamoren de ellos, identifiquen cuál puede ser el que más le aporta a las diferentes actividades que ustedes están formulando. Ustedes por estar diseñando cursos 100% virtuales, necesitan casi que de manera obligatoria enriquecer sus cursos con la mayor cantidad de recursos digitales que consideren necesarios. Pero para esto pues hay que analizar con mucha precisión cuáles son los que voy a necesitar en función de mi estrategia de formación, ¿no? O sea, en función de mis actividades. Entonces vamos a hacer el análisis, a identificar en nuestra presentación que después de que ya sabemos pues cuál puede ser el tipo de recurso que voy a necesitar, pues necesito solicitarlo. Y solicitarlo es un ejercicio que puede ser muy sencillo, pero pues que requiere unas series de instrucciones allí como para que la información que llega a nosotros, al equipo de e-learning, pues resulte muy clara. Entonces, aquí en pantalla ustedes ven este cuadro, ¿sí? Que es el mismo cuadro que aparece en nuestra guía, el segundo adjunto que les envié el día de hoy, donde ya ustedes diseñando toda la unidad completa, una unidad completa de su curso. Al final hay una sección que dice recursos o materiales de estudio. En esa sección aparece este cuadro, donde ustedes pueden solicitar uno a uno cada recurso que van a requerir para el desarrollo de sus unidades. La solicitud va a requerir que ustedes nos den esta información, que nos digan cuál va a ser el título que va a tener ese recurso, que nos digan brevemente cuál es el objetivo, qué tipo de recurso va a ser, si es una infografía, un video, un audio, y que nos describan el contenido.
En observaciones, ustedes nos pueden decir, mira, yo vi este video y considero que un video con este formato, con un formato similar, es el que necesito para mi recurso. ¿Sí? Ustedes nos pueden dar algunas referencias, decirnos más o menos en qué se inspiraron o en qué pensaron cuando consideran que ese recurso es el necesario. Si tienen materiales para enlazar u otras cosas que podamos agregar al recurso, también nos lo pueden compartir aquí. En la descripción del contenido es donde nos vamos a concentrar, ¿sí? Esto va a ser un poco diferente para cada tipo de recurso. En el caso de una infografía, nosotros vamos a necesitar que ustedes nos indiquen cuáles son los pasos o los puntos específicos que necesita que esa infografía describa, ¿sí? Entonces ustedes nos pueden decir, por ejemplo, pensando en que son pasos. Entonces, paso 1, ustedes nos dicen la descripción de ese paso y nos brindan un enlace a un ejemplo o un material de profundización que ustedes consideren necesario, como el ejemplo que les daba ahorita. Supongamos que estamos elaborando una infografía que da los pasos para el cuidado de un laboratorio de química. Entonces, clave 1 o paso 1, lavar muy bien los utensilios. Entonces, ustedes nos dicen acá, el primer paso es lavar los utensilios. Un ejemplo de uso, entonces ustedes nos dan un enlace a un video donde muestran cómo se lava de manera perfecta el utensilio y de pronto ahí hay un enlace también a una guía sobre, de pronto que encontraron ustedes en unas fuentes confiables, una guía sobre cómo utilizar el jabón debidamente en el vidrio. Bueno, digamos que todos esos elementos nos ayudan a profundizar, pero en esencia la infografía solamente va a tener una presentación muy sencilla en el que va a haber una descripción de cada uno de los pasos y enlaces a los materiales que ustedes nos digan que van a necesitar. ¿Listo? Es eso simplemente una infografía. Es un espacio, una especie de presentación casi PowerPoint, supongámosla, muy linda, animada, gráfica, con muy buenas ilustraciones, que tiene los hipervínculos que ustedes nos indiquen para que el estudiante profundice en determinados aspectos. Entonces, eso en términos de una infografía. No sé si de esta hay alguna duda, o sea, si de pronto se genera alguna inquietud con esta, o sea, imaginándose ustedes haciendo la solicitud de una infografía, ¿cómo se verían? Pues creo que es uno de los materiales más sencillos de solicitar. Listo, no, ninguna duda. Listo, listo. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestro siguiente recurso. Imaginemos entonces que ustedes dicen, no, para mis actividades de esta unidad en particular voy a requerir un audio o un podcast. Entonces ustedes allá en el recurso anterior escucharon en qué consiste un audio y dijeron, no, si eso es lo que yo necesito. Entonces necesitamos que por favor ustedes nos describan, además de las cuestiones generales, aquí en la zona de descripción del contenido, que ustedes nos digan pues cuál es la historia, la situación o la información que ustedes necesitan que les narremos. ¿Sí? Entonces, ustedes nos pueden proporcionar todos los detalles que se imaginen, ¿sí? Por ejemplo, que quieren que sea una voz masculina fuerte, o que sea una voz de niña pequeña, o que haya tres personajes, uno de una mujer, una de un hombre y una de una abuelita, que narren o cuenten tal situación, ¿sí? Entonces, ustedes nos pueden contar qué historia, nos describen aquí, qué historia quieren que nosotros les narremos, de pronto qué voz necesitan o qué personajes se imaginan y pues que nos indiquen si quieren que el audio cierre o que durante la narración existan algunas preguntas o momentos de reflexión que inviten al oyente allí a reflexionar sobre determinadas situaciones que ustedes vayan a narrar. Cuando aquí les decimos describa la historia, situación o información, es que no la escriban, ¿sí? Que nos escriban ahí directamente. Mire, aquí en este audio vamos a narrar la historia de un campesino que tuvo esta situación, que le ocurrió esta otra, que se encontró con tales personajes, que tuvo determinados momentos de violencia X, Y, que solucionó sus cosas de esta forma, etcétera. ¿Sí? O sea, todo el contenido de ese audio ustedes nos lo escriben aquí. Allí nosotros no vemos puntuación, nada de esas cosas. O sea, lo que a nosotros nos importa en esencia es el contenido. Con esos elementos construimos nosotros el guión, desarrollamos un guión completito de ese audio y generamos la grabación.
Y lo mismo, si tienen algún material de referencia para ese audio, o sea, algo que hayan escuchado, de pronto un programa de radio que ustedes dijeron, no, me gusta este formato del programa de radio, me gustaría que tuviera ese mismo formato, entonces ustedes nos comparten el link de ese formato y nosotros ya con eso decimos, ah, listo, ya entendemos cuál es la idea del profesor. ¿Listo? Entonces, esto en términos de audio. En el caso de un video, la situación es similar, solo que en un video necesitamos que de pronto ustedes nos ayuden a imaginar qué escenas va a necesitar ese video, ¿sí? Entonces, ustedes nos pueden decir, no, en un primer momento voy a salir yo presentando determinado caso, determinada situación, luego van a salir estos dos personajes hablando de X o Y cosa, luego vamos a hablar acerca de determinada situación, vamos a narrar, describir lo que le pasó a determinado grupo poblacional, bla, 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 ustedes nos van diciendo cada una de esas escenas, ¿sí? O como momentos que se imaginan del video que debe ir narrando. Solamente ustedes nos van escribiendo. Me imagino que narre esto, que salga esto. Si ustedes tienen algunas imágenes, si ustedes dicen, no, quisiera que salieran estas imágenes, entonces ustedes allí en esta descripción nos van diciendo, estas imágenes o estas fotografías deberían ir saliendo en esta escena, ¿sí? En este momento. ¿Sí? Entonces ustedes nos generan como una especie aquí de secuencia de lo que va a ir narrando ese video. Les recomendamos que finalicen ese video con un ejercicio, ¿sí? Que de pronto lleve al estudiante a que se pregunte algo y que después de unos segundos salga la respuesta correcta en el mismo video, ¿sí? Los videos también pueden invitar a que los estudiantes allí analicen preguntas o preguntas de reflexión o análisis de situaciones. Entonces ustedes allí lo que necesitamos básicamente es que nos narren los momentos que se imaginan tuviese ese video, ¿sí? Lo que debería describir ese video. Si es un video tutorial, por ejemplo, si ustedes lo que necesitan es un video tutorial, allí sí vamos a necesitar que si es un software, una herramienta muy compleja, vamos a necesitar que ustedes aquí escriban cuál va a ser la secuencia de ese video tutorial, pero sí los vamos a citar, a convocar, para que en el momento de la grabación ustedes pues nos ayuden a realizar los movimientos o los ejercicios que requiera el software, porque pues puede que nosotros no seamos expertos en el tema, ¿no? Entonces vamos a necesitar que ustedes nos acompañen. Sí, pero en esta ficha ustedes nos van describiendo todo el esquema que necesita que tenga ese video. En el caso de una historieta, las historietas necesitan pues casi que la misma información del video, solo que pues necesitamos que ustedes nos digan cuál es la historia o la situación que se va a narrar, si se imaginan un escenario específico que debería albergar esa historieta y si se imaginan las escenas de la historieta o las situaciones que se van a contar, pues que nos indiquen en qué va a consistir. Pueden igual cerrar la historieta con una o dos preguntas para que el recurso tenga un carácter aún más pedagógico, ¿sí? O sea, que no el estudiante no lo utilice solo viéndolo, sino que también lo analice, ¿sí? Que tenga momentos de análisis que pueda utilizar durante el proceso. En el caso de un juego, necesitamos que ustedes nos digan pues cuál es la dinámica o la metodología del juego que ustedes se imaginan del mismo, que nos compartan cuáles van a ser las preguntas, los ejercicios o los retos que va a tener ese juego. Allí pues importante que se inspiren un poco en algunos de los ejemplos que están en el recurso inicial, porque los juegos pues son de mucha naturaleza, ¿no? Ustedes nos pueden decir, no, necesita un juego de rol, pues un juego de rol es muy complejo, vamos a necesitar personajes, misiones, retos, un escenario de navegación, bueno, se van a necesitar muchos elementos, entonces es importante que ustedes analicen muy bien si este tipo de recurso pues es el que precisamente requieren para el desarrollo de la actividad, porque puede que sea un recurso muy robusto y de pronto no se logren todos los objetivos de aprendizaje que se buscan. Entonces hay que analizarlos bien, pero no estamos cerrados a ningún tipo de recurso. Los que ustedes necesiten son los que vamos a apoyar. En el caso de las líneas de tiempo, como les mencionaba ahorita, vamos a necesitar que ustedes nos indiquen pues cuáles van a ser las fases, los momentos que se van a narrar a través de esa línea de tiempo, que nos indiquen de cada una de esas fases pues cuál es el nombre de ese periodo o fase, que describa qué ocurrió o qué ocurre allí y que se brinde enlace e información pues complementaria para que pues, los estudiantes allí generen ese nivel de interactividad con el recurso. Y finalmente un OVA, ¿sí? Digamos que el OVA, pues por ser el recurso de mayor complejidad o el más robusto, pues va a tener unas franjas, unas secciones más
más amplias. Pero vamos a notar que solicitar un OVA en últimas no es algo tan complejo. Lo que necesitamos es, primero, que ustedes construyan como un temario, ¿sí? Una especie de estructura temática de los elementos que va a abordar ese OVA, ¿sí? Eso es como una tabla de contenido, mejor dicho, que nos diga, primero vamos a abordar este tema, segundo este, tercero este, cuarto este, ¿sí? Si no, nos pueden decir, no, yo no quiero que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que todos estén dispuestos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ustedes nos pueden dar esa aclaración, que el estudiante pueda ingresar a cualquier tema en cualquier orden, eso también puede ser parte de lo que ustedes quieran. Ahora, lo que tiene UNOVA es, a partir de esa estructuración temática, cada uno de esos temas debe tener su respectivo nombre, su introducción, debe haber una breve introducción a esa denominación. Debe haber un conjunto de descripciones o contenido teórico conceptual del tema, ¿sí? Que sea muy descriptivo. Deben haber ejemplos, debe haber enlace e información complementaria y cada uno de estos temas debe cerrar con un breve ejercicio de preguntas de selección múltiple, ejercicios de verdadero o falso, juegos de arrastre, de asociación, o el ejercicio que ustedes consideren que necesita hacer el estudiante allí finalizando ese tema. Y finalmente, eso se hace pues por cada uno de los temas, ¿no? Cuando se cierra el OVA, generalmente los OVAs tienen una evaluación completa, ¿sí? Entonces, cuando ya el estudiante recorra determinados momentos o temas a lo largo del OVA, va a llegar a una evaluación en la que se va a identificar, pues, con qué se va él, con qué fue lo aprendido durante ese OVA. Entonces, allí es donde nuevamente ustedes van a integrar ejercicios, preguntas, análisis que va a realizar el estudiante al finalizar el proceso. No sé si hasta allí haya alguna pregunta, cómo vemos el ejercicio de solicitar recursos. Sí, son muchas opciones. Es importante que ustedes se enamoren de los recursos. Yo pienso que cuando uno empieza, le encuentra pues el gusto a los recursos, solicitarlos de la manera más clara posible va a ser muy fácil. O sea, es un ejercicio sencillo. Lo importante pues es como saber qué tipo de recursos existen, ver ejemplos, porque uno a veces dice, uy, no, pero no sé. Y de pronto que ustedes logren proponer, o sea, que nos digan, pues, qué es lo que esperaría que el estudiante logre con ese recurso, ¿sí? Nos imaginamos allí al estudiante interactuando con el video, diciendo, stop, aquí va a reflexionar sobre esta pregunta, no sé qué. Ya cuando uno se logre imaginar como el otro, la otra cara de la situación, allí es donde podemos empezar a ver qué elementos deberíamos integrar en nuestros recursos para mejorar la experiencia de aprendizaje, que es en últimas en lo que siempre estamos como pensando a través de este ejercicio. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto. Este es un punto muy sencillito de pasón. Hay muchos recursos educativos que ya existen, ¿sí? Y puede que ustedes digan, no, Viviana, mire, en términos globales mi curso necesita solo un OVA, no necesito nada más porque es que ya tengo videos sobre estos temas, ya tengo infografías que existen sobre estos otros, ya existen juegos en línea que voy a utilizar. Ya existen audios muy buenos, hay todo un banco de audios en la biblioteca Luis Ángel Arango que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, no, todo eso ya existe, pues no hay necesidad tampoco de llenar mi curso de nuevos recursos, porque pues ya resultó que mi búsqueda de recursos educativos digitales fue tan buena, pues ya encontré los recursos que necesito para apoyar mis actividades. Pero saber dónde buscar esos recursos, pues también es una importante actividad. Entonces vamos a notar que, que un recurso educativo digital se caracteriza porque tiene una intención educativa, busca lograr un objetivo de aprendizaje y cuenta con algunas características didácticas. ¿Sí? Puede que no cualquier material que uno encuentre en la web sea un material educativo. ¿Sí? Entonces allí es donde nosotros tenemos que analizar si de verdad ese material no enreda a mi estudiante, si de pronto es tan técnico que eso allá se confunde todo el que llega a ese material, ¿sí? Si de verdad ese material está apoyando la actividad específica de aprendizaje que yo le formulé, porque también puede que uno caiga en el error de llenar de materiales de estudio una actividad que de pronto de manera concreta necesitaba una delimitación muy específica de materiales, ¿sí?
Y pues que tenga características didácticas implica que en lo posible estos materiales sean interactivos, que permitan pues de alguna forma analizar, reflexionar lo que se está adquiriendo de pronto a la luz de este material. Entonces, por eso es importante que cuando busquemos los materiales tengamos como en cuenta esos elementos allí de análisis. Las fuentes de búsqueda de materiales de recursos educativos. Una inicial es el buscador de Creative Commons. Los Creative Commons pues son recursos que nosotros podemos descargar, editar, manipular de alguna forma, ¿sí? Que están dispuestos en la web con libertad de uso, podríamos considerarlo de esa forma. Este buscador que está allí, que tiene el hipervínculo en nuestra presentación, nos permite buscar diferentes tipos de materiales, imágenes, música, herramientas multimedia, videos. Entonces aquí ustedes pueden decir dónde quieren buscar el material. Por ejemplo, quisieran buscar un material de YouTube. Entonces aquí ustedes van a poner la búsqueda que quieran hacer, no sé, pongamos que sobre competencias, y ustedes le van a decir que quiere que esa palabra se la busque en YouTube, que son videos. Entonces allí el sistema les va a mostrar materiales que tienen ese tipo de libertad, digamos, en el uso. Es importante aquí tener en cuenta, hacer una distinción de que los materiales que están en YouTube, todos son de uso, ¿sí? Todos están disponibles allí, hay una licencia estándar de YouTube, indican que uno lo puede utilizar, pero ojo, los materiales que tiene YouTube están dispuestos allí con una fuente original, o sea que nosotros lo que deberíamos hacer es respetar esa fuente original y no ponernos a descargarlos, editarlos, modificarlos, ¿sí? A no ser que sí cuente con la licencia Creative Commons, como lo hacemos en este caso. Cuando buscamos con este filtro de Creative Commons, son materiales que nosotros podríamos descargar. Si necesitamos modificarlos, los podemos modificar, ¿sí? Entonces, esa es como una distinción importante que podemos tener en cuenta. Si vamos a utilizar materiales de YouTube libres que tienen licencia estándar de YouTube, entonces utilicémoslos mencionando su fuente original. Pero si necesitamos manipular ese material que está allí alojado en YouTube, entonces filtrémoslo por Creative Commons. ¿Sí? No sé si allí haya alguna duda. ¿Cómo se ve que es Creative Commons? Vamos a verlo aquí abajo. Cuando vemos más elementos del video, cuando está filtrado por Creative Commons, ustedes van a ver aquí en la licencia que dice licencia de atribución de Creative Commons. Y aquí mismo lo dice, permite reutilización. ¿Listo? Cuando buscamos normalmente de manera abierta en YouTube, aquí en licencia nos dice licencia estándar de YouTube. Esa licencia estándar es la que nosotros debemos respetar y siempre decirle a nuestro estudiante, mire, la fuente original es esta. Listo. Entonces, ese es el primer buscador que recomendamos. Los siguientes buscadores que recomendamos ya es para material académico. Entonces, en términos de material académico, les recomendamos ir primero a los repositorios institucionales. Entonces, hay muy buenos repositorios como el de la UNAM de México, la RUAMS, la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional. Aquí están los hipervínculos a sus repositorios y allí están alojados los materiales que ellos dejaron abiertos, ¿sí? Eso quiere decir que cualquier persona, público externo, puede ingresar a ellos. Entonces también les recomendamos de pronto irnos por ese tipo de repositorios. Y por último, los motores especializados de búsqueda. Les recomendamos primera fuente de búsqueda de información para las unidades que ustedes están diseñando, nuestras bases de datos. ¿Sí? Y cuando vamos a nuestras bases de datos de aquí de la universidad, vamos a encontrar pues que hay una infinidad de bases de datos en línea, ¿sí? Porque allí ya tenemos que empezar a cambiar el chip un poco de que ya no estamos pensando en materiales en físico, porque pues nuestros estudiantes son virtuales, sino que estamos pensando en materiales digitales. Entonces, por eso nuestras bases de datos hacen esa distinción. Vamos a ver que cuando ingresamos aquí están, cuando ingresamos a la biblioteca digital de la universidad, y esto me mandó para otro lado, creo. En un momentico hacemos aquí el ejercicio rápido. Cuando vamos directo a la biblioteca,
Está abajo la biblioteca. Seguimos compartiendo así. Sí, los repositorios de esas universidades tienen el acceso libre, pero hay algo importante, las universidades casi todas tienen repositorios de acceso libre, pero también tienen materiales con restricción, ¿sí? Entonces, seguramente no todos los materiales que ustedes encuentren en esos repositorios los van a poder acceder, ¿sí? Hay materiales que sí tienen acceso libre y otros que no, ¿sí? Eso ya va a depender de las políticas de cada universidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el repositorio de nuestra universidad. Hay materiales libres, hay materiales que no están disponibles para que cualquiera pueda ingresar. Entonces, es bueno ahí tener en cuenta ese detalle. Bueno, cuando entramos a nuestra biblioteca vamos a notar que pues aquí está el sistema integrado de búsqueda, que pues está muy interesante este año porque ahora sí integra la búsqueda con todas las bases de datos, las bases de datos digitales. Entonces supongamos que ustedes necesitan realizar una búsqueda también sobre, digamos, competencias en educación. Allí el sistema integrado de inmediato nos va a arrojar los materiales que se encuentran en nuestras bases de datos, tanto en físico como en digital. Lo importante es que ustedes logren realizar la distinción. Cuando está en físico, aquí abajo nos dice que está en la sede Chapinero, que está en la sede Candelaria, que está en la sede Norte. Cuando está en digital, aquí podemos ver que nos envía o al texto completo o nos indica en qué base de datos se encuentra. ¿Sí? Entonces aquí nos indica que se puede ver en TDX, que se puede ver en DOAS, incluso aquí nos dice que está en cielo, ¿listo? Hay otros que nos dice está en iLibro, está en Pearson, está, bueno, en las bases de datos que nosotros tenemos vinculadas, ¿listo? Entonces, cuando ustedes quieren compartir ese material con sus estudiantes o incluso en el diseño que ustedes hacen en su guía, ustedes aquí pueden ingresar y ver que lo se lleva a un fichero. Cuando nosotros le queremos compartir a nuestro estudiante el enlace a este documento, nosotros vemos que aquí está el enlace permanente. Este es el enlace que le deberíamos siempre compartir a nuestros estudiantes porque es el enlace que los lleva a abrir con este documento con su usuario institucional. A veces nosotros buscamos enviar el enlace que va directo al documento. Puede que esto facilite mucho al estudiante su ejercicio y que vaya directo al documento y no tenga que dar vueltas, pero en función de pronto de su aprendizaje, del uso de las bases de datos, de la biblioteca digital, les recomendamos que les envíen este link porque este link los lleva a la biblioteca. Este link los lleva a que registren su usuario y contraseña y que aprendan a utilizar la biblioteca digital. Entonces les recomendamos que este sea el enlace que les compartimos, incluso cuando hacemos nuestro diseño de la guía en el documento Word. Hay una zona que dice materiales de estudio, ustedes nos pueden dar este enlace y ya con ese nosotros sabemos que es un acceso a la biblioteca digital de la universidad. ¿Listo? Entonces, esta es una fuente absolutamente confiable de información y pues también Google Académico, que pues obviamente nos va a generar un filtro académico en relación a la búsqueda normal pues que uno realiza en el Google solito. Finalmente, les recomendamos cuando ustedes encuentren recursos digitales en línea, evalúenlos, ¿sí? Que tenga, evalúen la calidad de ese contenido, que ese contenido sea motivante, que tenga un buen diseño, que sea usable, que sea fácil de navegar, ¿sí? Que tenga un valor educativo. Entonces aquí hay unos criterios muy generales que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de evaluar esos recursos. Aquí abajito, en este momento este cosito me lo tapa, pero ahí está el acceso a la fuente original del documento donde están estos criterios para seleccionar recursos educativos digitales. Listo, entonces, no sé hasta aquí cómo quedaron, cómo les pareció el ejercicio. Espero pues se motiven mucho a hacer una solicitud de recursos. Listo, profe Wilson, me alegra mucho. Entonces, lo que sigue pues es nuestro cronograma, el cronograma que les compartía a través del correo esta mañana. Em, la idea es que mañana vamos a tener un pequeño encuentro ya con Sergio para los que han tenido pronto alguna dificultad en el ingreso a Connections y amplio un poco la fecha del primer avance. Sé que algunos ya me han hecho la entrega a través de correo electrónico, a un profe que lo subió a Connection. Amplio un poco la fecha del primer avance que es el plan de formación con el ánimo de que pues nos nivelemos, de que todos logremos seguir pues de manera conjunta el proceso.
Listo. Adrián, bienvenido. Yo no había visto que se habían conectado. Chévere. Adrián, Ruth, Wilson, perfecto. Bueno, me alegra entonces saludarlos y bueno, seguimos en comunicación. Les deseo un feliz resto de día y quedo pues siempre atenta a cualquier apoyo que puedan requerir, ¿vale?